Embárcate en un viaje épico con Chain Chronicle, The Light of Hexatas, donde la luz y la oscuridad se enfrentan en una espectacular aventura de fantasía. Sea testigo de la lucha entre el bien y el mal mientras nuestros héroes navegan por traicioneras montañas nevadas, forjan lazos de lealtad inquebrantables y se enfrentan a las sombras en expansión que amenazan su mundo. Desde luchar en el desierto hasta blandir espadas que desgarran la oscuridad, cada episodio ofrece acción emocionante, temas profundos y giros inesperados. Esta no es solo una historia de valentía. Se trata de unidad, resiliencia y el poder del espíritu humano. Sintoniza mientras se ponen a prueba las amistades. Se forjan lealtades y el verdadero significado de la luz triunfa sobre la oscuridad que invade. Ignorando los sombríos pronunciamientos del Rey Negro, Yuriana ordena a su ejército que avance, desafiando las probabilidades y abrazando su lucha por la supervivencia contra la oscuridad abrumadora. Mientras la batalla se intensifica, Klaus cuestiona la lealtad de Velner, insinuando una ambigüedad moral en las fuerzas que se oponen al ejército voluntario. Shusa ordena a sus tribus ogras que desaten su poder, desafiando la afirmación del Rey Negro sobre sus limitaciones de maná. Mientras tanto, Yuriana jura recuperar lo perdido en medio de la lucha. Mientras el Rey Negro se prepara para eliminar a Fena y Pirika, Yuriana y sus aliados lo enfrentan, decididos a frustrar su siniestro plan, mientras Marina llama a Juliana en medio del creciente conflicto. El Rey Negro aprovecha con éxito el poder de Fena, amplificando su elemento oscuro y asestando un golpe aplastante a Yuriana y sus aliados mientras lloran la pérdida de Pirika en medio de una creciente desesperación. Devastadas por la desaparición de Pirika y la pérdida de la voluntad de su mundo, Fena y Yuriana enfrentan las terribles consecuencias de su derrota, lidiando con las profundas implicaciones para el destino de su mundo. Reconociendo la tarea insuperable que enfrentaban, Yuriana admite las críticas de Burkhardt, aceptando las limitaciones de sus esfuerzos contra el Rey Negro y la necesidad de un enfoque más estratégico en el futuro. Mientras el grupo se prepara para disolverse y regresar a sus respectivos territorios, Ainslot ofrece su ayuda a la capital sagrada mientras considera los deseos de Juliana, lo que indica un posible cambio de lealtad o estrategia. Mientras el grupo se dispersa, Yuriana expresa alivio por la recuperación de Fena y lidia con la incertidumbre sobre sus próximos pasos luego de su derrota ante el Rey Negro, mientras Fena se disculpa por su papel en su situación. Ante la oscuridad, hemos aprendido que incluso las luces más brillantes pueden apagarse. Es hora de cambiar las pilas y recargar energías para la segunda ronda. Yuri aclara su intención de informar a Gilbert sobre su derrota y reportar las grandes pérdidas sufridas por el gremio, mientras Yuriana asiente en comprensión. A medida que los personajes se involucran en el trueque, surgen preocupaciones por los precios inflados en medio de su lucha por la supervivencia luego de la derrota ante el Rey Negro, lo que sugiere cambios sociales más profundos. El conflicto se intensifica cuando Ayam toma un objeto de otro personaje en medio de tensiones crecientes y alianzas fracturadas luego de la derrota a manos del Rey Negro, lo que significa un mayor descenso hacia el desorden. La revelación de Ayam sobre su falta de vínculos familiares subraya las luchas personales y el aislamiento en medio de la desesperación colectiva tras la derrota ante el Rey Negro, destacando las narrativas individuales dentro de una crisis mayor. En medio de la indignación y la desesperación, un personaje pide ayuda contra el poder abrumador del Rey Negro, ilustrando la terrible situación que enfrentan el derrotado ejército voluntario y sus aliados. La declaración de fatalidad inminente del Rey Negro subraya el poder abrumador y la intención implacable de sus fuerzas, dejando a los aliados derrotados lidiando con su terrible situación. El grito de guerra de Yuri por la resiliencia frente a la adversidad subraya el espíritu persistente de resistencia contra el dominio del Rey Negro, incluso cuando los recursos escasean y la esperanza parece distante. La revelación de la identidad de Alama y Yuri marca un punto de inflexión crítico en sus respectivos caminos, insinuando posibles alianzas o dinámicas adversarias en medio de la lucha en curso contra la abrumadora fuerza del Rey Negro. Juliana reafirma su confianza en el arca mientras Ainslot cuestiona su llegada, sin darse cuenta de la captura de Fena y la oscuridad que se avecina.
Purbo y Música, junto con Aludra, cargan hacia adelante mientras Bey insta a que se apresuren a atravesar la barrera. Con su resolución combinada contra la oscuridad que se acerca, Eirenu se burla de la canción de A. El rey se burla, pero la resolución de la batalla se endurece a medida que la canción alimenta su desafío contra las burlas del rey negro. La súplica desesperada de Fena flaquea cuando el rey admite que Yuri ahora es negro, dejándola enfrentar el destino irreversible de su corrupción. Belnar ataca, Klaus se burla. Aram ordena congelar el movimiento, mientras B detecta la pierna del rey negro. Su última debilidad. Juliana ordena a la Santa Marca que refuerce la línea, mientras la canción de música se convierte en el himno de la batalla, con la línea de princesa de insinuando un momento final y decisivo. Burkhardt reconoce la fuerza de Juliana, insinuando el creciente control de Aram, mientras el destino de la batalla se tambalea al borde de la oscuridad. La aceptación desafiante de Juliana de su papel desencadena un cambio fundamental, ya que su autoconciencia modifica el curso de la batalla. La estrategia de la Santa Reina fue tan brillante que hizo que el Rey Negro se cuestionara toda su vida. Y su pedido de café, un guiño lúdico al caos de la batalla, lo absurdo del drama real y la adicción tácita a la cafeína de la Santa Reina. El ascenso de Burkhardt desencadena un cambio fundamental, ya que su nuevo estatus redefine el impulso de la batalla. La revelación de la crónica por parte de Fena desencadena un cambio fundamental, ya que la declaración del rey sobre el fin de la guerra choca con la advertencia de A sobre nuevos enemigos invisibles. El rechazo de Yuri a su pasado provoca un cambio fundamental a medida que la comprensión de Aram de su traición reconfigura el destino de la batalla. La aceptación por parte de Yuri de su oscuro destino desencadena un cambio fundamental, ya que el impulso de la batalla depende de su nueva determinación de aceptar las sombras. La promesa de Aram de salvar a Yuri y al Rey Negro desencadena un cambio fundamental, ya que su inquebrantable resolución de romper el control de la oscuridad inclina el destino de la batalla a su favor. La declaración de B sobre la fuerza inquebrantable de la Guardia Sagrada desencadena un cambio fundamental, ya que el grupo canaliza su poder colectivo para cambiar el rumbo contra las fuerzas del Rey Negro. La batalla llega a su clímax cuando la resolución final de Yuri destruye el control del Rey Negro. Su decisión de aceptar el destino sella el destino tanto de la guerra como de su propia alma. El ardiente ataque de E cambia el rumbo, pero las burlas de D provocan a Aram, quien reacciona al caos, mientras la magia curativa de Marina y el fuego de E chocan en el abrazo mortal del laberinto. H describe una entidad misteriosa y desconocida, mientras que G expresa preocupación por Yuri, burlándose de ella llamándola bola de pelo, mientras la presencia del elemento negro se cierne sobre su frágil alianza. Aram entra en pánico cuando se informa que Yuri y Aram están desaparecidos, y promete enviar un equipo de búsqueda, al que C se ofrece como voluntario para unirse, mientras la frágil unidad del grupo enfrenta su primera gran prueba. Aram dudando de la ayuda de los duendes de la tierra, mientras B insiste en que están de su lado, y su debate refleja la frágil confianza del grupo en los aliados del laberinto. Aram se pregunta si un vínculo es lo que B significa, mientras su diálogo revela una creciente confianza en medio del caos del laberinto. B revela el poder de la espada de la esperanza, vinculándola con las fuerzas del Rey Negro, mientras Aram lidia con su significado. La confusión de B sobre el apodo de Yuri, Purbo, resalta su vínculo creciente, mientras el frío agarre del laberinto se aprieta a su alrededor. La determinación de Aram de encontrar a B choca con el control mortal del laberinto, revelando su creciente responsabilidad. En un laberinto de frío, el apodo de B es una bola de pelos de confusión, un guiño juguetón al frío de la ventisca negra, y al peculiar apodo de B, bola de pelos, que resalta lo absurdo de la situación. El desafío de Aram ante las burlas de C en el laberinto helado revela su resolución, pero los fríos susurros de la ventisca negra insinúan una amenaza más profunda y acechante. La incertidumbre de B sobre los vínculos choca con el frío del laberinto, lo que lo obliga a elegir entre el aislamiento y la conexión. La fría presencia de C pone a prueba su vínculo, mientras los susurros de la ventisca negra resuenan a través de la alianza fracturada. La pasada victoria de Aram sobre el dragón del desierto demuestra su fuerza, pero la oscuridad del paso del laberinto puede poner a prueba esa resolución. La promesa de los sprites de proteger el artefacto solidifica una alianza frágil, mientras la esperanza y la oscuridad chocan en Maze Pass. El vacilante entonces ya sabes, de B insinúa un gesto de confianza, mientras las sombras del paso del laberinto se profundizan, pero sus vínculos se fortalecen a través de pruebas compartidas.
El nadir de la angustia desencadena un choque crucial que pone en marcha el destino mientras el grupo se enfrenta al cruel giro del destino. La determinación del grupo de salvar a Yggdra se pone a prueba cuando estalla el nadir de la angustia, lo que los obliga a enfrentarse a la sombra del Rey Negro y al verdadero coste de su misión. Burkhardt acepta entrenar a Aram, sin saber que sus conflictos pasados con el gremio pronto colisionarán con esta nueva misión. Las dudas de Gilbert sobre las posibilidades de la misión chocan con la inquebrantable determinación del grupo de seguir luchando, lo que prepara el escenario para su peligroso viaje a la Torre del Sabio. La explosiva demostración de poder de A sorprende al grupo, obligando a Jam a defenderlo, mientras la reacción ambigua de Dusty insinúa tensiones más profundas y no resueltas. La revelación de Dusty sobre el origen de la espada se relaciona con el pasado de Burkhardt, lo que lo obliga a confrontar su historia oculta. La enfermedad que se propaga en Gilbert y sus inquietantes sueños sobre el Ejército Negro obligan al grupo a enfrentarse a la realidad de su misión condenada al fracaso, desentrañando su frágil unidad. La sospecha de Burkhardt sobre la verdad de Ajam rompe la frágil unidad del grupo y revela fracturas ocultas en su confianza. La duda de Wayne sobre el papel de Ajam choca con el deseo de Yuriana de que él comprenda a Yuri, fracturando la frágil unidad del grupo. La esperanza desafiante de Yuri frente a la desesperación de Black subraya la frágil resolución del grupo, mientras la sombra del Rey Negro se acerca cada vez más. Frase humorística, una espada tan afilada que podría cortar la esperanza del Rey Negro, pero no la tensión del grupo. ¿Por qué encaja? Vincula el poder de la espada a un punto clave de la trama con lo absurdo de los conflictos del grupo, combinando lo que está en juego en el episodio con un toque desenfadado sobre su frágil dinámica. La promesa vengativa de Ajam de destruir al Ejército Negro, impulsada por la destrucción de su aldea, obliga al grupo a enfrentar su trauma compartido y su confianza fracturada. El plan de Yuriana para reclutar camaradas y los esfuerzos de Silva para contactar al gremio revelan la frágil unidad del grupo y su esperanza en un nuevo futuro. La espada de Borg, que refleja su alma, solidifica el vínculo del grupo mientras Ajam acepta su nuevo rol. La admisión de Burkhardt de haberse equivocado marca un frágil paso hacia la reconciliación, mientras el grupo enfrenta la inminente amenaza del Rey Negro. El violento ataque de Irenus a Burkhardt rompe la frágil tregua del grupo, obligándolos a enfrentarse a un nuevo y peligroso enemigo que amenaza su misión. El llamado del Rey Negro obliga a Burkhardt a enfrentar su destino, mientras la oscura verdad de la niebla negra revela su verdadero lugar en un mundo consumido por las sombras. El intento desesperado de Irenus por devolver a Burkhardt a la oscuridad choca con la resistencia de Borg, mientras el poder del demonio amenaza con sumergir al grupo en las sombras. La elección de Burkhardt de rechazar la oscuridad, canalizando su poder para proteger al grupo, marca su redención, mientras la sombra del Rey Negro persiste como una advertencia de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Juliana duda mientras Yuri se marcha, pero el informe urgente de Aries sobre el incendio de la capital santa obliga al grupo a enfrentarse a una nueva y urgente crisis. La decisión de H de unirse al Ejército Negro y los fervientes llamados de Jota para destruir la oscuridad chocan con la tranquila moderación de Cervantes, profundizando la resolución fracturada del grupo. Ainslot explica el miedo de los ciudadanos desde la caída del castillo, pero Juliana descarta las advertencias y destaca la creciente desconfianza del grupo. Juliana duda de la promesa del Ejército Negro, mientras Aries difunde el rumor, profundizando la incertidumbre del grupo sobre el destino de Pirica y las verdaderas intenciones del Rey Negro. El alivio de Luis choca con el miedo persistente del grupo, mientras la sombra del Ejército Negro se cierne sobre su frágil esperanza de conocer la verdad de Pirica. Juliana acepta aliarse con las fuerzas de Shusa, arriesgando su confianza para combatir al Rey Negro y asegurar la verdad de Pirica. La frustración de Aram choca con la retirada urgente del grupo, mientras la sombra del Rey Negro se acerca, amenazando con consumir su frágil esperanza en la verdad de Pirica. La reticente oferta de Melchior del poder de la Torre del Sabio choca con la súplica desesperada de Yuri, lo que obliga al grupo a enfrentarse a la inminente amenaza del Rey Negro. ¿Intentas encontrar a Pirica en una torre que parece un cono de helado derretido? El Rey Negro probablemente siga atrapado en el vestíbulo. La transferencia de maná de Aludra sorprende a Melchior, quien sarcásticamente llama a la batalla entretenida, haciendo alusión a los extraños y peligrosos secretos de la torre. La advertencia de Melchior sobre la barrera del elemento negro revela la peligrosa magia del castillo, amenazando la misión del grupo de encontrar a Pirica.
La revelación de Fátima de que Pirika sobrevive pero no puede regresar sorprende al grupo, obligándolos a afrontar los riesgos imposibles de su misión. El desafío de Belnar a Klaus para que muestre su magia genera tensión, insinuando los riesgos de su poder de sellador en su misión para encontrar a Pirika. Belnar y Klaus revelan la obediencia del ejército del hechicero a los sabios, lo que obliga al grupo a enfrentar los límites de su autonomía mientras se preparan para enfrentar al ejército negro. El grupo decide buscar a Yggdra en la isla de los duendes, a pesar de la persistente influencia de los sabios en su misión. El grupo parte hacia el paso del laberinto, impulsado por el misterio del artefacto y la persistente influencia de los sabios. La búsqueda del artefacto por parte del grupo en el paso del laberinto es interrumpida por los gritos de la montaña nevada, revelando la influencia oculta de los sabios y preparando el escenario para un choque entre el destino y su desesperada búsqueda para recuperar Pirika. Fena y Aram le presentan a Música una canción mística, encontrada en las ruinas del santuario del dragón, con la esperanza de que su poderosa voz pueda provocar una reacción y despertar a un nuevo dragón guardián. Mientras Fena y Aram esperan a Música, se da la alarma. Un ejército de aproximadamente más de 10.000 hombres de los 9 territorios, liderados por su antiguo mentor convertido en adversario, Shusa, la interpretación de Aram, se acerca a Ciudad Desierto. Reconociendo la inutilidad de una batalla, Khalifa propone una tregua y una reunión en el lago de arena para negociar, instando a ambos lados a evitar bajas innecesarias antes de enfrentar la inminente amenaza del Rey Negro. Juliana y Ainslot se preparan para encontrarse con Shusa en el lago de arena, mientras Khalifa se presenta como el ayudante de Ashrina, preparando el escenario para negociaciones cruciales en medio de la inminente amenaza del Rey Negro. Juliana tranquiliza a Aram y se hace cargo de las negociaciones, instándolo a dar un paso atrás mientras las tensiones disminuyen, y el grupo se prepara para sus próximos pasos contra el Rey Negro, con la ayuda de Fena y Música para despertar a un dragón guardián. Shusa confronta a Juliana por su pasado incumplimiento del deber, cuestionando su aptitud para gobernar, y arrinconándola aún más durante las negociaciones en el lago de arena. Aram se lanza impulsivamente a la batalla contra el ejército negro, enfrentándose a Shusa en medio del caos en el lago de arena, preparando el escenario para una confrontación climática. Burkhardt confronta a Juliana por sus acciones pasadas, exigiendo responsabilidad por el dolor que le infligió, a pesar de sus justificaciones en la caótica escena del lago de arena. En medio del caos en el lago de arena, Juliana se encontró en un aprieto, intentando negociar con Shusa mientras Burkhardt le servía una guarnición de sarcasmo y rencores pasados. Khalifa advierte sobre una posible traición o conflicto entre Shusa y Juliana, ya que su animosidad podría aumentar durante la caótica batalla en el lago de arena. Impulsada por una mezcla de determinación y desesperación, Juliana decide derrotar a Shusa en el lago de arena, a pesar de su tensa relación, mientras contempla las consecuencias de sus acciones. Juliana y Shusa lidian con las consecuencias de su enfrentamiento, casi fatal, mientras Aram reprende a Burkhardt por sus burlas sobre que Juliana casi sucumbió a la oscuridad en el lago de arena. Fena alienta la determinación de Aram de superar la oscuridad inminente en el lago de arena, reforzando su determinación de proteger a Juliana y Shusa de un destino devastador. Fena y Aram conocen a Música y le explican su urgente necesidad de contar con su ayuda para combatir la oscuridad que se avecina en el lago de arena. Mientras Aram jura enfrentarse al Rey Negro, Aram le informa a Fena sobre la decisión de la Guardia Santa de unirse a su causa contra la oscuridad que se avecina en el lago de arena, mientras Juliana extiende una rama de olivo a Shusa, reconociendo su confrontación pasada y buscando una tregua. Mientras Fena, Aram, Juliana y la Guardia Sagrada marchan hacia el lago de arena, el destino parece alinearse con su búsqueda para enfrentar la oscuridad inminente, usando la espada que desgarra la oscuridad. Fena, Aram, Juliana y la Guardia Sagrada se embarcan en un peligroso viaje al lago de arena, equipados con la ayuda de Música y la espada que desgarra la oscuridad. Su determinación se ve fortalecida por la necesidad de enfrentarse a la oscuridad inminente y rescatar a Yuri, lo que prepara el terreno para una confrontación épica en este apasionante episodio. Irenus cuestiona la transformación de Shusa, advirtiendo que los lazos, una vez rotos, se convierten en la mayor maldición del mundo. El rey declara el fin del mundo, pero el desafío de Fena enciende la luz de la crónica, desafiando la inevitabilidad de la destrucción. Yuri rechaza la luz, pero la determinación de A de curarlo provoca una nueva resolución, cambiando la esperanza del grupo de la destrucción a la unidad.
La declaración de unidad de Aram reafirma su vínculo, convirtiendo su fuerza colectiva en la última esperanza del mundo, mientras los amigos se unen contra la oscuridad que se acerca. La culpa persigue a Yuri, pero la inquebrantable creencia del grupo en su valor impulsa su postura final contra el fin del mundo. Las dudas de Yuri chocan con la fe inquebrantable del grupo, cuya esperanza está arraigada en la cicatriz que lo define, no en su debilidad. El despertar de Fena desencadena una oleada desesperada. La unidad del grupo y la fe en su vida obligan a que el poder del rey flaquee mientras luchan por salvarla a ella y al mundo. Las burlas del Rey Negro se hacen añicos cuando la creencia inquebrantable del grupo en la luz de Axeitas enciende un enfrentamiento decisivo. Su unidad cambia el rumbo en contra de su oscuridad. El plan del Rey Negro: teñiré el mundo de negro, pero la luz de Axeitas es la verdadera mancha en su alma. Aram y Yuri ejecutan un atrevido plan para distraer al Rey Negro, convirtiendo su implacable poder en una amenaza fugaz mientras luchan para salvar a Fene y al mundo. La creencia inquebrantable del grupo en la luz de Axeitas cambia el rumbo, y destruye la desesperación del Rey Negro, mientras su resolución eclipsa su dolor infinito. Los lazos inquebrantables del grupo encienden la luz de Axeitas, rompiendo la desesperación del Rey Negro, mientras su unidad eclipsa su dolor infinito. La unidad inquebrantable del grupo y su creencia en la luz de Axeitas eclipsan la desesperación del Rey Negro, cambiando el rumbo a medida que sus vínculos triunfan sobre su dolor infinito. La inquebrantable creencia de Pirika en la unidad del grupo enciende la luz de Axeitas, rompiendo la desesperación del Rey Negro mientras prevalece la esperanza de Fena. La culpa del rey y la luz de Axeitas destruyen su oscuridad, mientras la esperanza de Fena lo redime. Los amigos abrazan la esperanza y la camaradería mientras la luz de Axeitas guía su nuevo viaje. El episodio concluye con el sacrificio de Fena encendiendo la luz de Axeitas, redimiendo al Rey Negro, y la unidad del grupo forjando un nuevo amanecer de esperanza y camaradería. El arrebato de Aram obliga a Yuri a enfrentarse a Shusa, quien exige la crónica de la cadena, lo que intensifica el conflicto. La revelación de Fena de que el poder de la crónica está reservado para sus elegidos revela el próximo movimiento del grupo. Mientras Shusa insiste en evitar el derramamiento de sangre, Juliana y Lilith acuerdan tomar medidas decisivas contra Shusa, prometiendo asegurar la crónica de la cadena y restaurar el orden. El grupo se prepara para la coronación, con Yuri y Aram asegurando la seguridad de Fena mientras comienza el reinado de Juliana en medio de la incansable persecución de Shusa. La declaración de Shusa de convertirse en el Rey Negro desencadena una confrontación decisiva, mientras A y B se unen para proteger la visión de Juliana de un futuro unido. La invocación de Alzada, el antiguo golem por parte de Irenus, obliga a Shusa a enfrentarse a la calamidad que buscaba controlar. El desafío de Yuri destruye la certeza de Irenus, forzando un choque entre el destino del Rey Negro y la determinación de aquellos que aún creen en la luz. La súplica desesperada de Fena choca con la determinación de Yuri, mientras ella avanza hacia la crónica, arriesgándolo todo para recuperarla. La sombra de Shusa es una reina del drama. Resulta que incluso el Rey Negro necesita un compañero, un guiño juguetón a lo absurdo de la invocación del golem y al caos del episodio. El desafío de Aram provoca un enfrentamiento, ya que se niega a entregar a Yuri, desafiando la advertencia de Irenus de que los amigos pueden volverse oscuros. El honor de Yoshi y la determinación de B chocan cuando prometen luchar por Yuri. Su unidad es una postura desafiante contra la oscuridad que amenaza a sus amigos. La resolución de Yuri se hace añicos, pero su desafío se enciende, una carga final hacia la oscuridad, desafiando la desesperación para proteger a sus amigos, incluso mientras el mundo se vuelve negro. La resolución de Yuri se quiebra cuando el llamado de Cain y la acusación de Irenus la obligan a afrontar el coste de su elección entre la luz y el mundo oscuro en el que una vez creyó. El escepticismo de Yuri choca con la determinación de Juliana mientras el grupo se compromete a luchar por la esperanza, desafiando la oscuridad que una vez los ató. Las acciones pasadas de Juliana, impulsadas por la desesperación, fueron detenidas por la intervención de un guerrero, lo que le permitió recuperar su determinación y luchar contra el Rey Negro. La coronación de Juliana sella la determinación del grupo de unirse contra el Rey Negro, prometiendo restaurar la luz en Yggdra. La unidad y la determinación del grupo encienden una chispa de esperanza, mientras la coronación de Juliana marca el comienzo de una nueva era, con la batalla contra el Rey Negro y la sombra de Shusa apareciendo como la prueba definitiva de su vínculo.
La espada que desgarra la oscuridad, descubierta en el paso del laberinto, brilla mientras Faena y Aram se dan cuenta de que su poder podría romper la maldición del Rey Negro, pero su canción se siente como una advertencia del mismo ciclo en el que nacieron. Sugiere usar la canción del artefacto para romper la barrera, pero la voz de música no funciona. Solo el poder de la canción puede romper la maldición, aunque si falla, el ciclo se repite. El poder de la crónica en cadena impulsará el viaje del arca, y la fuerza de Faena será vital para romper el control del ciclo sobre su destino. La frágil reconstrucción del arca, impulsada por las reliquias de Melchor, marca un punto de inflexión. El rugido desafiante de Se resuena mientras el grupo se prepara para enfrentarse, negándose a dejar que el ciclo consuma el mundo. El elogio de Aram a la transformación de Hihamekimaru refleja el crecimiento del usuario, convirtiendo la espada en un símbolo de su determinación de romper el control del ciclo sobre su destino. El repentino regreso de Belnar inyecta urgencia a la misión del grupo. Sus palabras insinúan una verdad oculta que podría cambiar el destino de la batalla contra el Rey Negro. La determinación de Aram de actuar según su entendimiento, con Belnar encargándose del resto, impulsa al grupo a romper el control del ciclo. La pregunta de Aram obliga a Faena a confrontar sus sentimientos, revelando un vínculo que podría influir en la batalla contra el destino del Rey Negro. Incluso la profecía del Rey Negro es solo una advertencia. Nadie se toma tan en serio la espada del arca, un guiño a lo absurdo de la situación, la tecnología del arca y la caótica determinación de los personajes. El vínculo de Aram y Faena con Yuri alimenta su determinación de romper la maldición del Rey Negro. La llegada de Aludra cambia el rumbo de la batalla mientras protege a Faena, lo que obliga a Burkhardt a afrontar el verdadero coste de su lealtad. El ataque fallido de Aludra obliga al grupo a atacar, poniendo a prueba la determinación de Melchor, mientras la lealtad de Burkhardt choca con su misión. La incapacidad de Klaus para escoltar a Musica obliga al grupo a actuar rápidamente, lo que aumenta las tensiones ya que la seguridad de Musica está en juego. La oleada del elemento negro obliga a la tripulación a movilizarse, poniendo en riesgo la estabilidad del arca mientras corren para estabilizar el núcleo. La determinación de Aram desencadena un empujón final, mientras el núcleo del arca se oscurece, lo que obliga a una partida desesperada. La afirmación de Burkhardt sobre la lealtad de la crónica al Rey Negro revela lo que está en juego, mientras Aram llama urgentemente a Faena. La elección final de los personajes de enfrentar el destino del Rey Negro sella su destino, mientras el viaje del arca y la verdad de la crónica chocan en un ajuste de cuentas climático. El escepticismo de Michidia choca con la determinación del grupo, que decide seguir adelante, a pesar de la sombra del Rey Negro que se cierne sobre su camino. La camaradería del grupo se consolida a medida que se preparan para enfrentar al Rey Negro, y su resolución compartida de encontrar a Pirika los impulsa a seguir adelante. La pregunta de Yuri sobre los orígenes de Aram revela su condición de forastero, pero la unidad del grupo se fortalece a medida que avanzan para encontrar a Pirika, ignorando la sombra del Rey Negro. Aram es atacado por las fuerzas del Rey Negro, pero la unidad del grupo y la urgencia por encontrar a Pirika los impulsan a seguir adelante, ignorando la amenaza inminente. La renovada determinación del grupo de encontrar a Pirika, a pesar de la amenaza del Rey Negro, los impulsa a seguir adelante en su búsqueda de la supervivencia del duende. La negativa de Ayam a unirse al grupo tensa el vínculo, pero la persistencia de Yuri lo obliga a enfrentar su miedo a ser controlado, lo que prepara el escenario para una elección crucial. La determinación del grupo de enfrentarse al Rey Negro se intensifica a medida que se preparan para partir, con Silva y Teresa listas para la batalla, mientras que la vacilación de Michidia insinúa una tensión no resuelta. El grupo se lanza a la batalla, unido por su misión de salvar la ciudad y Pirika, mientras las fuerzas del Rey Negro se acercan. Si el Rey Negro no puede con nosotros, tendrá que luchar contra toda la pandilla, un guiño juguetón al vínculo inquebrantable del grupo, y a lo absurdo de enfrentarse a un villano con un equipo de las mejores armas. La victoria del grupo sobre las fuerzas del Rey Negro genera alegría y determinación, mientras que el asombro de Ayam subraya su vínculo inquebrantable y su misión compartida. La acusación de robo de maná por parte de Burkhardt pone a prueba la unidad del grupo, obligando a Ayam a afrontar su papel en la batalla y el coste de su creciente poder. El ánimo de Yuri tranquiliza al grupo mientras persisten las dudas de Burkhardt, pero la advertencia de Wayne sobre la llegada del jefe los obliga a afrontar la siguiente batalla. La afirmación de Yuri sobre la fuerza de Aram y la unidad del grupo los impulsa a avanzar a través de la niebla, decididos a encontrar a Pirika.
La niebla se espesa a medida que la batalla se intensifica, con el ataque de Ayam y el llamado de Yuriana a Burchard subrayando la lucha desesperada del grupo para salvar a Pirika. La pregunta de Yuriana provoca una renovada determinación, mientras el grupo promete unirse contra el Rey Negro, sus lazos más fuertes que nunca. La disculpa de Burchard provoca un momento de tensión, pero el llamado a la unidad de Yuriana refuerza la determinación del grupo de luchar contra el Rey Negro. La unidad y la determinación del grupo se solidifican cuando prometen enfrentarse al Rey Negro, mientras sus vínculos y el símbolo de lealtad los conducen hacia un destino determinado por su voluntad inquebrantable. La repentina aparición de Irenus como un aliado misterioso obliga al grupo a cuestionar su camino, mientras que la frustración de Shusa señala un cambio en la dirección de la batalla. El cuidado de Marina por la herida de Cain revela un aliado oculto, lo que obliga al grupo a enfrentar la influencia más profunda del Rey Negro en su búsqueda. La exigencia de Aram de obtener la crónica en cadena provoca un enfrentamiento con Shusa, quien se burla de él, obligando al grupo a enfrentarse a la sombra del Rey Negro y al verdadero coste de su misión. La desafiante resolución de Aram de salvar a Yuri choca con las burlas de Shusa, mientras el destino del grupo depende de su desesperada misión por encontrar a Pirika. La desafiante elección de Yuri desencadena un enfrentamiento decisivo, cuando el grupo promete enfrentarse al Rey Negro, pero su destino está en juego. Aram y Fuena avanzan hacia la isla Soul, con su determinación intacta ante el dolor, mientras las palabras de A persisten, recordándoles que la esperanza aún parpadea frente a la oscuridad. El miedo oculto de Fuena choca con la preocupación de Aram mientras avanzan hacia la isla Spirit, con una misión inquebrantable a pesar de las sombras de la pérdida. La creciente comprensión de Aram del legado de Yuri alimenta su determinación, mientras los recuerdos compartidos del pasado los impulsan a avanzar a través de las sombras de la pérdida. La sombra del Rey Negro se queda atrás, pero las comidas compartidas de Aram y Fuena son las verdaderas protagonistas. Los mantienen calientes, alimentados y un poco menos solos, un guiño desenfadado a su resiliencia y al consuelo de la compañía en la oscuridad. La revelación de Fuena sobre el dragón corrupto profundiza el misterio, vinculando el pasado de Yuri con la influencia del Rey Negro, lo que obliga a Aram y Fuena a enfrentar la verdad oscura mientras avanzan hacia la isla Espíritu. La culpa de Fuena por el sufrimiento de Yuri persiste, pero el viaje a la isla Espíritu continúa, impulsado por la necesidad de descubrir la verdad detrás de su destino. La comprensión de Aram de que la fuerza de Yuri era un faro contra la oscuridad alimenta su determinación de enfrentar la verdad en la isla Espíritu. Las palabras de alivio de Juliana y el descanso de Marina marcan una tregua frágil, pero el peso de su misión persiste mientras siguen adelante, impulsados por la inquebrantable resolución de recuperar a Yuri. El liderazgo decisivo de Juliana y la urgencia de su misión marcan un cambio crucial mientras se preparan para enfrentar a Shusa y recuperar a Yuri. La demanda de Shusa de más soldados y el descubrimiento por parte de A del poder del artefacto marcan un momento crucial mientras el grupo se prepara para enfrentar a las fuerzas del Rey Negro. Aram y Fuena llegan a la isla Soul, donde deben decidir el destino de Yuri y la batalla contra el Rey Negro. El episodio concluye con Aram y Fuena parados al borde del destino, su voluntad inquebrantable y el destino de la isla Soul dando forma a la batalla final contra la sombra del Rey Negro. Fuena y Aram, impulsados por la advertencia del administrador sobre voluntad inquebrantable, parten hacia la isla donde está sellado el destino de Pirika. Aram se enfrenta a Rafalgar y le exige respuestas sobre el destino de Yuri mientras la tensión del grupo aumenta. La pregunta de Rafalgar obliga al grupo a enfrentarse a la inminente amenaza del Rey Negro, poniendo a prueba su determinación. Igda los impulsa hacia el núcleo, mientras la barrera de árbol resiste, y la energía de la crónica aumenta con un tiempo crítico. El destino sin resolver de Yuri se cierne sobre el grupo mientras corre hacia el Castillo Real, su camino entrelazado con el destino de Pirika. Rafalgar desafía la identidad de Fuena, poniendo a prueba su determinación, mientras Vienta le pide cautela por temor al coste de su misión. La decisión de Yuri de entrenar, impulsada por las palabras de Aram, marca un punto de inflexión a medida que profundizan en los registros de la crónica. Las palabras de Fuena le recuerdan a Yuri su apoyo inquebrantable, obligándolo a enfrentar la carga de sus decisiones pasadas. La crónica es una máquina del tiempo, pero no una app de citas, así que no hay que preocuparse por el pasado de Yuri. Un guiño lúdico a los arrepentimientos recurrentes de Yuri y al papel de la crónica en su búsqueda, que combina el humor con la carga emocional del episodio.
La negación de Yuri se quiebra a medida que se revela la verdad del grupo, revelando el verdadero costo de la maldición en su alma agobiada. La críptica advertencia de Baltasari subraya las verdades ocultas de la crónica, obligando a Aram a enfrentar el peso de su destino ligado al legado del Rey Negro. El repentino regreso de Yuri destroza la esperanza de Aram, revelando el costo de la maldición. Para restaurarlo, Aram debe enfrentar el legado del Rey Negro, vinculando su destino a las cargas tácitas de Yuri. La negativa de Aram a ceder subraya el costo de la maldición, ya que la determinación de Yuri vincula sus destinos al legado del Rey Negro. La decisión de Aram de abrazar la luz revela el costo de la maldición, vinculando su destino a las cargas tácitas de Yuri. La curación de Rafalgar se convierte en el punto de inflexión, ya que la conciencia de Fena de su papel revela la resolución de la maldición a través de la unidad. La advertencia de los 9 territorios y la amenaza de Shuza marcan el punto de inflexión, forzando una batalla decisiva para restaurar la esperanza. El choque entre la esperanza y la oscuridad culmina cuando Aram, Fena y los 9 territorios se enfrentan a Shuza. Su unidad sella el destino de la crónica manchada y restaura la luz a Yggdra.